Por ejemplo, en China ya son las 9:30 de la mañana del jueves. Por ejemplo. Y es muy atinado preguntarnos qué pasa en China porque estamos acompañados, tal como anunciamos al inicio del programa, por Sabino Vaca Narvaja, que fue embajador argentino ante China. Sabino, muchas gracias por haber venido. Un Buenas gusto noches. tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Estoy contento Por de estar favor, acá. un placer, un placer. Antes de venir para acá estaba repasando lo que había publicado durante este miércoles la agencia de noticias Xinhua o Xinhua. Xinhua. Sí, Xinhua. Perdón por mi mala pronunciación. Igual es muy difícil, ¿viste? Porque tener los tonos... Sí. Yo creo que mi hijo me supera, aunque yo estudié bastante Claro. mandarín, los tonos, puedes estar diciendo una cosa totalmente distinta y Sí. pensás que es lo mismo. O sea, te cambia el tono del sentido, entonces Bueno, es muy difícil. disculpas por esa Pero pronunciación. disculpa de los dos, porque seguro que yo también lo digo mal. Es decir, Había leído que Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, llegó a decir, según un cable de esta agencia, que Trump en definitiva quería negociar y que tal vez se llegue a algún acuerdo integral entre China y Estados Unidos dentro de 2 o 3 años. En medio de este quilombo de guerra comercial, ¿qué habrá querido decir? No, primero acá, esto es como crónica de un arancel anunciado, ¿no? O sea, a Trump es alguien que los chinos ya los conocen. O sea, acuérdense, en la primera presidencia de Trump, en 2017, inició una escala arancelaria orientada, esta es planetaria, la primera estuvo muy orientada a China, pero tenía de trasfondo el tratar de parar el gran avance tecnológico que estaba teniendo China, sobre todo, acuérdense, en telecomunicaciones, 5G, de semiconductores, incluso después con toda la parte de inteligencia artificial, pero ya incluso la administración previa a Trump, de Obama, ya lo veían a China como un aliado que dejaba de ser aliado y empezaba a ser un rival estratégico. Acuérdense que parte del desarrollo de China tiene que ver con esta gran mudanza de la parte industrial de Estados Unidos y también de un sector de Alemania por las condiciones que se habían generado de mano de obra intensiva barata y exenciones impositivas. Pero, por supuesto, los chinos decían, perfecto, yo te doy esto, pero tenés que asociarte con empresas chinas y transferirme tecnología. O sea, en un lapso de 50 años Claro. ya tenés a China produciendo más autos que toda Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón juntos. O sea, el 33% de los autos se fabrican en China. Y bueno, y un Trump, repito, el primer escala arancelaria tenía como objetivo tratar de frenar ese avance tecnológico y pasaba a China de ser un aliado a ser un rival estratégico porque ya era el estado de bienes manufacturados más importante del mundo. ¿Qué hace Estados Unidos? Cuando las reglas no le sirven a los norteamericanos, las rompen y hacen nuevas reglas. Entonces, el país que paradójicamente promovía la liberalización, la economía, había en el acuerdo de Bretton Woods creado el FMI, el Banco Mundial y el dólar como patrón de reserva internacional, empezó a decir, bueno, no, ahora las manufacturas ya no las hago yo, las hace mejor China, de mayor calidad, así que tengo que romper la globalización. Entonces estamos ante una reconfiguración del orden mundial donde aparecen nuevas reglas que obviamente quiere cambiar las reglas para que los norteamericanos estén mejor. Ese, Sabino, es un eje súper interesante. Nosotros cuando discutíamos como un poco por dónde ir, pensábamos en esto que vos contás, ¿no? Y que venís poniendo sobre la mesa de... Ojo que la discusión que está acá sobre la mesa es que a Estados Unidos no le gusta nada la discusión de la desdolarización, ¿no? Ese es el capítulo 2. El Trump 2 tiene, o sea, porque el avance tecnológico, imagínate, les pasó por encima a China. China ya hace 7 años presenta muchos más patentes. Es el estado que más patentes tecnológicas presenta en el mundo. No es el que más gasta sigue siendo Estados Unidos, pero es más eficiente China. Acuérdense lo que pasó con DeepSeek y Sí. OpenAI, o sea, tiene un nivel de eficiencia y de orientación de recursos, obviamente porque después tenés planes quinquenales, 14 planes quinquenales, inversión en infraestructura enorme, o sea, tenés un montón de entornos que hacen que surjan estas plataformas o estos nuevos agentes tecnológicos como DeepSeek, entre otras, porque la verdad que hay un montón. Pero tiene que ver con esto de la planificación estatal. Este capítulo más planetario que ahora estamos descubriendo que el enfoque de nuevo era China, porque puso en pausa 90 días los demás y avanzó fuertemente con China, que quiero decirle, una vez que ya avanzás el 100%, lo demás ya todo ridículo, porque con el 100% de arancel está parado el comercio de los dos países. Ya le pueden poner 500, 1000, que ya es fuegos de artificio. Sí, ya se rompió todo. Con 100 ya está paralizado, estamos hablando de las dos economías más grandes del mundo hoy, y con una interdependencia muy fuerte. Yo creo que en esta etapa
más dependencia de Estados Unidos. Fíjense por qué Scott Bessent dice esto, porque Trump ya retrocedió. Lo primero que tuvo que hacer fue sacar los aranceles a los productos tecnológicos. Claro. China ensambla o produce el 38% de los productos tecnológicos. ¿Qué le pasaba? Y de nuevo vamos a la cosa simbólica de Estados Unidos. Le pasaba que el ciudadano promedio iba a tener que pagar 3 veces más el iPhone en Estados Unidos que en China. Entonces tuvo que retroceder. Acuérdense que, de nuevo, las fábricas de iPhone están en China, las fábricas de Tesla, y como digo, la industria automotriz y muchísimas manufacturas. Entonces, el eje, como decías vos, de este esquema arancelario tiene que ver con que Trump, con cierta lucidez, dice, che, perdimos la carrera comercial, perdimos la carrera tecnológica. Incluso yo digo el tema de la bélica porque en esta guerra de Rusia contra Ucrania se enfrenta a la OTAN, Sí. con recursos, con este mismo Trump diciéndole a Zelensky, devolveme los 400.000 millones de dólares en tierras raras, ¿viste? Sí, sí. En esta emboscada que le hace en el Salón Oval, donde le dice, sos un dictador, mal Está jugando comediante. con la que Tercera Guerra Mundial. Exactamente. Y con un esquema de provocación. Bueno. Y fíjense que apenas asume Trump, le manda un posteo muy fuerte en X planteando que si los BRICS osaban seguir con esto de poner en crisis el dólar, acuérdense que los BRICS discutieron el tema de usar, están en ese proceso las monedas de los países emergentes para evitarse una tercera moneda y no pagar costos financieros. Y él dijo, si van por ahí, yo voy a atacar con aranceles muy, muy fuertes. Eso cuando recién estaba asumiendo. Y no es casual que Claver Carone haya dicho, le vamos a dar el préstamo de FMI, pero tienen que devolver el swap. Incluso después Scott Bessent en la visita ratifica esto. Pero en el medio Trump, fíjate que retrocede con la parte de los componentes tecnológicos, se le saca por esto mismo, porque se daba esta paradoja que el norteamericano promedio se le iba a encarecer todos los productos tecnológicos, y esto lo vamos a ir viendo con todos, porque ¿qué pasa en la relación comercial entre China y Estados Unidos? Que básicamente China importa productos agropecuarios de Estados Unidos. Lo primariza. No, está así como todos. Claro. En realidad ese es un patrón porque China es un país de los más grandes del mundo, pero solo es cultivable el 13% de su territorio. Entonces, y son 1.440 millones de habitantes. Entonces, el tema número uno de China es cómo darle de comer a 1.400. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria es central. Entonces, por eso la relación tan fuerte con América Latina y la complementariedad. Ahora, claro, cuando Estados Unidos empieza con este esquema nacional, ellos compran soja, carnes, vino, o sea, un montón de productos que si nosotros hubiésemos tenido un diseño inteligente de la política exterior, estaríamos siendo muy beneficiados. Incluso está pasando ahora con Brasil y podría estar nuestros productores exportando mucho más o incluso abriendo mercado. Nosotros exportamos bastante carne a China, pero no de segmento premium alto, que es lo que exporta a Estados Unidos. Podríamos estar obteniendo muchísimas ventajas en el marco de este esquema. Bueno, ahora estamos en el peor de los mundos porque tenemos subordinación política absurda a Estados Unidos, a niveles ya indignos, creo yo, y cierta subordinación económica a China, porque si vos liberalizás la economía, de nuevo, el estado de manufactura más barata y de mayor calidad del mundo, vas a destruir tu tejido industrial. Si vos no protegés tu industria, países como la Argentina, como Brasil, necesitas proteger su sector industrial, y China tampoco es que te dice que no, eso lo armás bilateralmente. Fíjate, con Brasil, China tiene asociación estratégica integral, que es el formato de cooperación. Con Argentina igual. Con Chile tiene tratado de libre comercio. Con Australia tiene tratado de libre comercio. Con Ecuador. O sea, eso lo arma en función también de la relación bilateral con cada Claro. Estado. ¿No? Como dijo Milei, no te impone condiciones. Tarde lo dijo. Él lo descubrió al final, claro. Ahora vamos a seguir profundizando sobre la complejidad de China, particularidades que a mí me intrigan mucho, incluso como periodista, porque hay un déficit en el periodismo argentino, que es que en general no estamos demasiado atentos a lo que pasa en el resto del mundo y nos abocamos demasiado o nos enfocamos demasiado en el plano local. Pero vamos a proponerle a Sabino, Sí, claro. Pau, que empecemos Igual te diría a que jugar. es algo con respecto a China y el PERN internacional, no solo el periodismo, en general, incluso de la élite política argentina. El prejuicio y desconocimiento de China. Nosotros tenemos una cancillería que está diseñada para un mundo que no existe más. Sí, Totalmente. O sea, 30 embajadas en Europa, pero pasaron los gobiernos, incluso somos responsables nosotros también. sí, O sea, absolutamente. no se ha modificado la cuestión de fondo. Coincido. Ahora, nosotros inventamos un juego en la tertulia Muy que bien. se llama Derpopalooza, o sea, la fiesta del poder, ¿no? Donde tenemos que prestar atención a lo que hacen todos los actores al mismo tiempo y nosotros jugamos nuestras cartas, ¿no?
hay dados de por medio, más allá de las cartas, y hay cartas que se eligen en base a la identificación del invitado con los actores que están en esas cartas. Excelente. Son estas cartas, vos ya de este pilón Yo tengo elegiste tres. ¿Nosotros ya tenemos con qué No, acumulamos? no, Ok. ahora si querés elegís vos después que él nos diga Bueno, cuáles eligió. Son cartas que nosotros llamamos base de apoyo o de sustentación. Muy bien, sí. ¿Qué elegiste, Sabino? Yo elegí CGT-CTA, o sea, el Bien. movimiento Obrero. organizado, la clase media, Muy bien. me parece algo también determinante, y aparte el espíritu, de alguna manera, yo suscribo al peronismo, es fortalecer los sectores medios, como está haciendo China, 400 millones de sectores medios, Ujú. o sea, ahora son el doble que Estados Unidos, otro Sí. problema que le pasa a las factorías, que no solo ya están en China porque tenían mejores condiciones, ahora ya los sueldos son otra cosa, sino están en China ahora por el mercado. Claro, de hecho, Es un- Tesla vende el 40% de Exacto. sus autos a los chinos. Anda, hasta que asumió Trump, donde más se vendía era en China. Después Con con lo Trump cual- le volvió el nacionalismo, Huawei lideró ahora la Uno venta. podría decir que la población china, o buena parte de su población, incrementó su nivel socioeconómico, mejoró. Absolutamente, sacaron 800 millones de chinos de la pobreza desde que se crea la República. O sea, fue el periodo de ascenso social más importante de la humanidad en el menor de tiempo. Fue una cosa impresionante. No quiero dejar pasar la oportunidad de que digas cuál es tu tercer actor, pero estoy tentado con una pregunta, A porque ver. hablaste de que elegiste a la CTA y la CGT, la carta del movimiento obrero en nuestro juego. Sí. ¿Cómo funciona el sindicalismo en China? Que en realidad es un brazo gremial o sindical del Partido Comunista. ¿Cómo Exactamente, ahí tenés la conducción es el partido único y en realidad el Partido Comunista es como que representa, vamos a las bases del marxismo, representa el proletariado. Entonces ya tenés un espíritu del esquema de los trabajadores o velando por el interés común en el partido. Pero igual tenés el esquema gremial también en China. Y algo que está poco problematizado, China tiene, más allá de que es un sistema bajo la conducción del Partido Comunista, tenés 10 partidos más. Porque acá tenés toda una historia de China que tiene que ver con, no sé, los 5.000 años de historia de China, Sí, está la obvio. parte de la dinastía, pero después, en 1911, cuando cae la última dinastía, la dinastía Qin, aparece lo que es el Kuomintang, que era un partido nacionalista, que esa fue la República China. El Kuomintang había una persona interesante que era el líder Sun Yat-sen, de nuevo, 1912, en el declive de la dinastía Qin, y empieza con ciertas políticas nacionalistas interesantes. El segundo de Sun Yat-sen era Chiang Kai-shek, que es el que después empieza a ser un nacionalismo más de derecha, por ponerle un mote, y ahí en 1921 se crea el Partido Comunista de China, de nuevo, de bases. Esto es una cuestión interesante. La base, o sea, imagínense, están hablando que los chinos adoptan una filosofía política de Europa, del Occidente, marxismo claro. occidental. Y bueno, y ahí aparecen líderes como Mao, empieza el enfrentamiento con el Kuomintang, ya con Chiang Kai-shek, y lo que se llamó la Larga Mancha, que dura bastantes años. En el medio, acuérdense que China afronta el colonialismo inglés, alemán, francés, incluso la invasión japonesa, porque China participa también en lo que es la Segunda Guerra Mundial, que se conoce poco, porque siempre se habla del sacrificio de Rusia. Fueron casi 26 millones de rusos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, incluso llegan a liberar los campos de concentración, pero los chinos murieron como 31 millones, porque los japoneses fueron bastante sanguinarios en el esquema de la invasión en China, y ahí hay una alianza interesante histórica entre el Kuomintang de derecha y el Partido Comunista Chino, para enfrentar a la invasión japonesa. La repelen, bueno, ese periodo de la caída de la dinastía Qin, hasta que se crea la República de China, cuando triunfa el Partido Comunista, se llama el siglo de la humillación. Y acá viene una cosa para mí muy interesante que también tiene que ver con deconstruir la mirada nuestra sobre China. Durante 18 siglos, o sea, del siglo I al XVIII, China representó para el mundo el centro del poder económico. ¿Qué quiere decir esto? Que fluctuante, pero representaba del 35 al 45% de la economía mundial, solo China. Cuando empieza este declive y el esquema de los 100 años de humillación, termina con la República Popular China, representaba el 5%. Fíjense lo que hizo el colonialismo y por eso ahí tenemos un punto en común, el del peronismo, el maoísmo vinculado al esquema
de la soberanía, de la autonomía, de la lucha contra el colonialismo, que me parece que son puntos de acuerdo. Pero volvemos a la pregunta. Cuando se crea la República Popular China, sí, yo me digo, ahí No, que son 5.000 años. había, sí, era muy difícil. Lo haces muy Claro. sintético, está muy bien. Había varios partidos, incluso partidos de etnias, que eran como 10, que se unen al Partido Comunista China en la propuesta revolucionaria. Entonces toman el poder y estos partidos se integran, que son los que existen ahora, pero claro, bajo la conducción del partido. Entonces, pero la representación del esquema de los trabajadores, después China va haciendo, acuérdense que Mao lleva el gran salto adelante, un programa, si querés, más soviético, la revolución cultural, y ahí no les va muy bien y empiezan, a China incorpora algo para mí muy interesante, que es que dejan el modelo soviético y hacen un socialismo con características chinas. Empiezan a incorporar su sabiduría y empiezan a armar un socialismo a la usanza china. Y ahí tienen un despegue, o sea, cuando interpretan eso y empiezan a usar pues aparte, acuérdense que la sociedad china cuando asumió era el 90% campesina, Sí. o sea, y de una pobreza extrema. Y bueno, ahí aparece otro de los líderes de China, que es Deng Xiaoping, que arma lo que es la reforma de la apertura, que es esto de las zonas económicas especiales, donde viene esta gran migración de capitales y esta frase famosa que tiene: no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones, ¿no? Acudiendo al pragmatismo social. El pragmatismo, claro. Esa es la frase que se conoce, pero hay una parte que no se conoce, que Occidente no la dice porque le gusta el pragmatismo, que sigue así, la de Deng. Siempre y cuando el ojo del gato sea rojo, ¿no? Los ojos del gato sean rojos, como diciendo, el Partido Comunista tiene que estar acá monitoreando. Tiene que estar, y ese fue un claro. hilo de continuidad, más allá de la apertura económica. Sí. Hubo el diferencial, si querés, con Occidente, que lo que yo digo es que la política está por encima de los intereses económicos. Y acá lo que estamos viendo en Occidente es que muchas corporaciones, bueno, incluso ya en la parodia con Trump, porque está en el poder ya corporaciones, o sea, que defienden intereses personales. Tenés a Elon Musk, que es una persona que tiene más fortunas que tal vez a estados y que está controlando el Estado norteamericano. Ya nos vamos a meter un poco en eso más, pero queremos conocer tu tercer actor y después te vamos a contar los otros, los nuestros, y tenemos que por lo menos hacer una tirada. Sí, claro. Ya me gusta que sean 3 porque 3 es Sí. un número bueno para A ver, China. último actor. El tercero es Solo un jubilados. segmento muy importante Bien. para China, que son los Y adultos claro, mayores. por Muy la bueno. sabiduría. Exacto. Ok. Bueno, yo acumulé. Vos elegiste. No, los míos son. Sí. Yo confío en tu criterio, te no. banco, te banco. Bueno, me parece que en este momento necesitamos unos buenos amigos, así que yo lo agarré al Fondo Monetario Bueno, Internacional. pero igual vamos a problematizar eso. Claro. Porque No. vos sabés que Estados Unidos no nombró director del Fondo T. Ah, No, Y no es sé si verdad. leyeron las polémicas, porque sí, es verdad. hay un No está sector nombrado. del trampismo recargado que dice hay que salir del FMI. Sí, Sí, claro. Acabé, les dije esto y algunos dicen que vaya a la sede a China. No está mal, no está mal. De hecho, sería la gran sorpresa, ¿no? De este Trump que va tan a fondo con el multilateralismo que por ahí nos deja a todos, ¿no? Pedaleando. No, está logrando, va a lograr que se fortalezca. Che, hay que ver la parte positiva, tanto Bueno, de Milei como de Trump. Yo lo agarro y te mando a vos, al Fondo Monetario Internacional. Me agarré al movimiento, Al al movimiento. peronismo Muy y me agarré al Congreso también. Muy porque bien. hay que legislar. Así que estos son nuestros apoyos. Nuestros tres actores. Sí, Excelente. exacto. Ahora, nos toca ofrecer. Nos complicamos acá. El último que elige acá pierde, me parece. No. Ahora lo que te Ok. toca a vos es sacar al azar 3 cartas que son las Tres también. iniciativas. Claro. No nos las vas a mostrar a nosotros ni al público, te las vas a guardar para vos. Me gusta el juego. Sacás 3. Las iniciativas, aparte. Son Sí. iniciativas políticas. Son tus herramientas. Pueden ser desopilantes o muy racionales. Ok. Si querés, pispealas un cachito. Puede haber cosas como tener que resolver una catástrofe climática dejando las harinas Ok. o cosas así. Todas positivas. Ok. Bueno, ahora pausa acá vos 3 para Sí. nosotros. Dale. A ver. Saco 1, Muy bien. 2, 3. Es como el gato negro o el gato blanco. Saca lo que venga. No se eligen estas. No, por eso, saca lo que venga. Es sí, azar, sí, sí. es Es lo azar. que, es lo que- Y ahora sí, acá empieza el juego en serio. Estas son las cartas de las situaciones. Ok. O sea, sacás una a ver qué situación toca y después elegís con cuál de esas 3 iniciativas la afrontás. Ok. ¿Sí? A ver, saca una. Esto sí lo muestro.
Sí, esta la mostramos. Muy bien. Tenemos a Milei que cierra el Congreso, revuelta social, estado de sitio. ¡Ah! Arrancó tremendo el juego. Frente a esa situación, ¿qué cartas jugás de las verdes? Y acá, claramente esta. ¿Qué dice? Léela para el público. Perdón, convocatoria a las calles. Bueno, o sea, Milei declara estado de sitio y Sabino convoca a las calles. Eso pasó en el 2001. Sí. Para el que es muy joven, Hay un déjà vu. Sabino ya lo vivió. Tengo 3 iniciativas que creo que no nos sirven para nada. A ver. Pero la que podría servir de algo quizás sea desarrollo de una app para financiar la organización. Primero nos tenemos que organizar. No está mal eso, ¿no? No sé. Mirá que hay apps que están ahí Claro, a la vanguardia. no sé. Pero la organización se construye también con guita, así que no está Bueno, mal. no, por eso, plata se necesita. Muy bien. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a los dados. Ok. Arrojás dados, si sacás más que nosotros, ganás vos y nosotros tenemos que Pero es ceder todo unos- azar. Muy bien. Sí, Esto va a ahora azar al final. Espectacular. Bueno, termina todo en los dados. A ver. Opa, sacó 7 puntos, Sabino, ¿eh? Cuidado, yo... No, tirá vos, dale, No, dale, no, dale. no me Yo ya animo. saqué las cartas. Cuidado, ¿eh? A ver, Mirá, no. perdimos pausa, ¿qué 4? Uy, encima 4. Ahora les cuento el 4. Un desastre. Uy. 4 bueno, está complicado para los chinos. nos ganaste esta mano, perdemos uno de los actores nosotros. Si Sí. querés. ok. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más de De estos los tres? nuestros. Tenemos peronismo, FMI, Congreso. Voy a agarrar el Congreso porque Lo abre. Peronismo- Mirá, le dobló el brazo a Milei y abre el Congreso. Sí, sí. Con bronca va. el Congreso. Vamos sumando. Muy bien. Bueno, ya vamos a retomar algunas de estas partidas de nuestra fiesta del poder. Ahora volvamos un poco a la conversación. Esta fue una semana muy conmovedora con el fallecimiento Sí. del Papa. Y en esto de avanzada de las extremas derechas, en esto de un Donald Trump con un discurso cada vez más tremendo. ¿Cómo ves el mundo, ¿no? sin el Papa Francisco, ¿no? sin Es este una- contrapeso? Es una gran pérdida. Yo tuve como a vos como país no te alcanza a cubrir a todas las embajadas, vos lo que tenés se llaman embajadas concurrentes. Entonces yo tenía China y tenía a cargo también Mongolia. Y claro, me tocó estar en la visita histórica, porque ningún papa había visitado Mongolia, y va ¿cuándo Francisco fue? a Mongolia. Entonces estuve con él como... ¿Es de ese Ahí está, momento? mirá. Ahí está. Y le regalé el Eternauta en Mirá. mandarín, que también es otro Uf. sueño que se cumplió ahí con la familia Solano López de ¿Hiciste Westergel. editar vos? No, es un editor de Shanghai joven que se volvió loco con el Eternauta. Claro, nosotros lo ayudamos con toda la parte de la Cancillería, tiene un programa para la parte de publicaciones donde puede financiar ciertos traductores. Fue un trabajo realmente increíble. Decime qué te dijo el Papa cuando le diste este ejemplar. Imagino habrá flasheado. Primero fue la primera visita oficial que recibió. Porque, claro, el tema de los argentinos, viste, a él, un enamorado Sí. de Argentina, me tuvo 40 minutos porque había un montón de gente y la verdad que fue increíble. Él me regala como una cosa conmemorativa también de la visita a Mongolia, porque de nuevo, el primer papa que va a Mongolia, y le encantó. Le encantó. Aparte, es una colección de lujo, ¿viste? Porque es de tapa dura. Qué bueno. Claro, difícil de leer, pero bueno, creo que la mayoría hemos leído El Eternauta. Y fue una reunión, de nuevo, larga, amena, donde hablamos mucho también de China, porque yo le dije, él le gustaba mucho este estratega Little Heart, la estrategia de aproximación directa, entonces yo en broma le digo, esto es una aproximación indirecta, porque Mongolia tiene 3,5 millones de habitantes y en ese momento eran 1.500 fieles católicos. China ya tiene 4 millones de católicos. Entonces, yo en broma, está bien, son 1.440 proporcionalmente, pero acuérdense que es el único estado que hace nombramiento conjunto de los obispos con China. O sea, algo que no lo suele hacer con otros países, es una concesión que hace el Vaticano. Y él había ratificado el acuerdo y estaba con ese esquema, y yo creo que China, de hecho me dio una misión, creo que China está en un proceso también de armar un esquema de ampliar la cuestión religiosa, Mirá. pero le va a llevar su tiempo. ¿sí? Bueno, vos sabés que cuando yo estuve en el Vaticano en noviembre, y algo de lo que me decían era, ojo que no sea asiático, el próximo papa, justamente porque hay que evangelizar mucho más. Hay un filipino dando vueltas. Sí. Al filipino, que se llama Tagle, Sí. le dicen el Francisco asiático. Mirá vos, Le no dicen conocía. el Francisco asiático, y su familia es china.
tiene raíces y claro, chinas. mirá. No, yo no soy religioso, algo que también le dije de entrada, y que igual una persona muy agradable, pero sobre todo yo rescato el valor humanista, el esquema geopolítico, porque él fue clave, bregó hasta último momento por los procesos de paz, tanto en los conflictos de Ucrania, de Gaza, una persona realmente, una pérdida importante, incluso también con esto de China, era un actor relevante para mí en el esquema internacional, sin duda. Es una gran pérdida para la humanidad, pero bueno, esperemos que el legado continúe, ¿no? Eso. Yo voy a proponer que juguemos una carta más, Ok. pero aprovecho este pimponeo, peloteo, donde te fuimos paseando por el mundo. Vos igual has paseado solo, digamos, así que no era culpa nuestra, en todo caso, ameritaba que te preguntáramos por estas cosas. Y te traigo de nuevo acá porque leí una entrevista que le hicieron a Guillermo Moreno el domingo en Infobae, donde él dice palabras más, palabras menos, que Trump ya ganó en esta pulseada contra China. Por todo lo que charlamos, entiendo que vos, por supuesto, crees lo contrario, pero ¿qué diagnóstico suponés que está haciendo para afirmar una cosa así? No, yo creo que vamos a ver, enfoquémonos en la parte positiva de lo malo. Para mí la parte positiva de Trump es que él inició un proceso de desescalar conflictos, ¿no? Eso es una parte positiva. O sea, así como ¿qué parte en la historia de Estados Unidos generalmente los demócratas son los que escalaron en conflictos militares? ¿No? Se da también esa cuestión. Sí, generalmente. Y Trump, acuérdense que lo primero que hizo, porque aparte fue parte de su campaña, dice, pero ¿por qué el pueblo norteamericano va a pagar la seguridad de Japón, las guerras, el conflicto de Ucrania? Aparte estamos hablando de casi 400.000 millones de dólares que puso Estados Unidos, ni hablar del esquema de armamento. Con esta cosa, fíjate, justo estamos hablando de Scott Bessent, acuérdense el diálogo que tiene con Tucker Carlson, sí, donde se empiezan a reír por la voladura del Nord Stream, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que parte del compromiso de campaña era el esquema de desescalar los conflictos. Y todavía es un tema candente, pero un poco, fíjense, este cambio de postura con Zelensky fue muy fuerte y lo arrincona Zelensky. Esta curva un poco que creo que se come Europa, porque Europa, fogoneado por Estados Unidos, después la que más pierde es Europa. O sea, el petróleo que conseguía, la energía que conseguía barato de Rusia, la termina pagando 5 o 6 veces más a Estados Unidos. Pero ¿por qué hace este cambio Trump? Porque si vos querés industrializar tu país, tenés que bajar el petróleo, bajar los alimentos y replegarte en el esquema. Y acá repito, yo lo que creo es que Trump fue lúcido en decir, che, estamos perdiendo. ¿Cómo termina la primera presidencia de Trump? De la peor manera. Sí. Con la toma de Toma del Capitolio, claro. censurándole una empresa Twitter del presidente, bueno, es un presidente condenado, con un montón y le termina ganando Biden. O sea, fíjense lo que acaba de pasar con Biden, vuelve a escena Biden criticando a Trump. O sea, yo lo que veo son todos signos de retroceso, y repito, lo primero que hace en este esquema con China es retroceder a los productos tecnológicos. Entonces, pero repito, para ver la parte positiva que se está desplegando y que asume Trump, el conflicto de Gaza se desescala, el conflicto incluso lo de Taiwán. Acuérdense que él es muy crítico también diciendo, pero ¿por qué nosotros da a entender que le hacen la transferencia de los semiconductores y que ahora Taiwán tiene que responderle? El Departamento de Estado norteamericano hace 2 o 3 años atrás pronosticaba una guerra entre China y Taiwán para el 25. Por eso, entonces, yo lo que digo es que la parte positiva es que él necesita un mundo, por esto, él entendió que hay una limitación de esta fase que yo creo que están en declive y tiene que replegarse, lamentablemente para nosotros, lo que ellos mal llaman el patio trasero. Yo la diferencia, si querés, que tengo con Guillermo es que yo, si fuese norteamericano, suscribo. Quiero a alguien que me proteja mi industria, que venga por lo menos con un programa de reindustrializarme, de volver a relocalizar la manufactura, pero yo soy argentino. O sea, y la verdad que, de nuevo, lo que hace Estados Unidos es hacer las reglas para ellos mismos. Entonces, fíjense cómo Milei, que hace un mal diagnóstico, termina poniendo el 25% del acero de aluminio, que ni siquiera va a reclamar. Acuérdense que cuando pasó con Macri reclamó y lo consiguió una exención. Después le pone el 10% a todos los productos argentinos, porque en esa situación estamos, no se revirtió, y Milei dice, vamos a adecuar la normativa argentina. Entonces, lo que está pasando con ese tramo industrial, que a vos te puede gustar, es un desastre para los argentinos. Un desastre para los argentinos. Y después, yo no comparto, yo creo que realmente está en un esquema de repliegue, porque si vos tenés todo este repliegue
y el final, la batalla final, que digo yo que es la monetaria, porque acá lo que está pasando es que los BRICS empezaron a trabajar la idea de una moneda digital propia, China implementó ya en el 2020 el yuan digital y lo está trabajando con los países transfronterizos, o sea, todo lo que es la comunidad de naciones del sudeste asiático, que son 10 países, ya comercian con yuan digital. Se acaban de sumar 6 países en Medio Oriente, o sea, si vos sumás esos 10 países más los 6 países, estás hablando del 38% de la economía mundial usando yuan digital. ¿Qué implica usar yuan digital? Que, por ejemplo, una transferencia de grandes montos que se hacía en 3 a 5 días con el código SWIFT, vos lo haces en 7 segundos. Sí, que y te que si evitás tenés 6 una bancos. sanción económica no quedas afuera. Es que te evitás 6 bancos y te ahorras el 98% de los costos financieros. No y, pagás lo que vos comisión. decís es importante, ¿por qué? Porque la alerta de esto fue también la guerra. el conflicto de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque aparecieron sanciones económicas y bloqueos de código SWIFT que eran herramientas técnicas. Entonces los emergentes que dijeron, che, si están usando como una herramienta técnica del mercado, como un arma de guerra, lo pueden usar con nosotros. Pero lo más fuerte es, ¿qué pasó con la economía rusa? Se fortaleció. Entonces, depender del dólar, evidentemente, no solo te trae complicaciones, sino que te puede fortalecer salir de ese esquema. Y yo creo que es la discusión de fondo, por la madre de las batallas, que oculta esto, y por eso aparece Claver Garone. Andá pensando, Sabino, digo, mientras sacás la carta, la última y sintética, ¿qué nos depara a nosotros, no? Porque tenemos un presidente que hace trumpismo como política exterior. Vos hablabas de, bueno, finalmente alguna lucidez tuvo Donald Trump, está replegando. Uno no lo ve en ese sentido a Javier Milei. Y si vos ves que vamos a un desarme de las relaciones exteriores con China, o vamos a poder hacer un equilibrio y amacarnos aún con Javier Milei. No, de nuevo, con Javier estamos en el peor de los mundos. Lo que tenemos que trabajar somos nosotros. O sea, yo cuando volví, lo que me di cuenta es esto, que teníamos aún nuestro espacio político, mucho prejuicio, mucho desconocimiento, que el motor económico y el destino de Argentina está por Asia, está con los emergentes. No tenés que pelearte con ningún país, pero sí tenés que enfocarte donde están las posibilidades de crecer como nación. Porque una vez que caracterizás el orden internacional, lo que tenés que fijarte es qué es lo que te va a hacer próspero como nación. Entonces yo lo que creo que hay que hacer, y por lo menos yo lo estoy haciendo en el capítulo, es ir a las provincias, hablar con los sectores productivos, empezar a trabajar en este esquema de divulgación para que no haya desconocimiento de esto. Yo le diría a Moreno, vamos junto a China, vas a ver que es lo más parecido a un pueblo peronista el pueblo chino. O sea, tenés la misma filosofía, las cartas de Perón a Mao, creen en el bien común, o sea, implementaron 14 planes quinquenales. Fíjense si Argentina aún tiene un montón de cosas positivas, como aún cierto tejido industrial, cierta industria metalúrgica, cierto activo con el esquema por un plan quinquenal y medio. Hospitales, escuelas. Bueno, por eso, un montón de cuestiones que se hicieron con un plan quinquenal y medio. Imagínense si eso lo hubiésemos podido desarrollar en el tiempo. Sería otra Argentina. Esta charla da para un plan quinquenal. Lo que pasa es que no nos queda tiempo. ¿Qué carta te tocó, Sabino? Tocó una media distópica. Fantino quiere ser gobernador de Santa Fe. Ola de corchazos en el Pejón. Eso hay que atacarlo. Es buena carta. ¿Y cuál de tus iniciativas propondrías frente a una eventual candidatura de Fantino? Yo creo que presentaría un amparo ante el Poder Judicial. Elegí vos. Lo distópico con lo distópico. Mirá. Nosotros Pésimas volvemos al iniciativas. gimnasio y largamos las harinas. Ahí está. Arrojás tus dados. Muy bien, vamos. A ver si ganás vos en el Poder Judicial contra Fantino. A ver qué pasa. 6 puntos no es poco. 6 puntos no es poco. Tiene bastante suerte con los dados, ¿eh? Nosotros A ver, le ahora toca arrojar a Pau. A ver. 4. Volvimos a perder. Gana Sabino. ¿Por qué el No 4? queremos jugar más con Sabino. ¿Qué tenía que ver yo el les dije 4? que China, como tiene una composición originaria campesina, tiene un montón de vínculo muy fuerte con la naturaleza, con la luna, el calendario lunar. Entonces hay toda una cuestión donde son muy relevantes el zodíaco chino. Yo acá me hice fanático de Ludovico Esquirlo porque no sabe lo que saben. Y si querés aproximarte a China está muy bueno leer eso, porque ellos le dan mucha importancia. Primero te preguntas de qué animal qué signo sos. de qué signo. Ahora estamos en el signo de la serpiente, que es importante porque Xi Jinping es de la serpiente. ¿Quién más de la serpiente? Cristina Fernández de Kirchner. Pero para, cuando se conocen Cristina y Xi Jinping, en el 2014, que firman la Asociación de Estrategia Integral, Xi Jinping le dice, yo soy serpiente, vos sos serpiente, tu marido es tigre y mi mujer es tigre. Así era un cruzamiento espectacular, que aparte dicen que va muy bien tigre con serpiente.
Y acá volvemos a la rata, y esto es creer o vete, yo soy agnóstico, pero bastante las cábalas, las supersticiones. Agnóstico flexible. La rata, volvemos al tema del idioma china. La rata tiene un sonido que se llama su, pero su, de nuevo, vos podés decir su con distintos tonos y son palabras distintas. Entonces, la palabra su en otro tono quiere decir muerte. La palabra rata quiere decir su y el 4 es su. Entonces está todo ahí vinculado. Entonces, ¿en qué año fue la pandemia? 2020. Sí. ¿Qué año era 2020? El año de la rata. Entonces, pero paren porque esto no sigue. Entonces, en China no tenés piso, en muchos de los edificios no tenés piso 4, no tenés piso 14. Maravilloso. Si vas a pedir un número de un celular o las patentes, no tiene que tener 4. ¡No! Es el peor número. Eso es súper supersticioso. Recontra supersticioso. Mirá, Es la vos, combinación me encantó. perfecta entre la planificación del Estado y la superstición.